Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, esto surge ya hace tiempo, es decir, en realidad lo que tratamos de hacer nosotros es juntar toda la información esta que nos dio Álvaro, toda la información que ha generado Carmen, y tratarlo de llevarlo a un sistema de operación real, o sea, algo que nos ayude a tomar decisiones en una empresa multipredial con una gran cantidad de variedades, una gran cantidad de suelos y diferentes condiciones también de evapotranspiración. Y ahí tratamos de averiguar dos cosas, o sea, cuándo regar y cuánto regar. Y para eso nos basamos, ya digo, en toda esta información que se generó en todo este tiempo de INAH, más alguna otra información de estos balances que ha presentado Álvaro. En realidad, Milagro tiene San Miguel, que antes era Milagro, tiene esta realidad, o sea, tiene muchos años de riego, desde 1996, el 100% de las quintas tienen riego, 11 quintas se manejan, y están a 600 kilómetros de distancia, la más sur de la más norte, o sea, eso nos genera una gran interrogante en cuanto a las variedades, a la variabilidad climática y a los parámetros agroclimáticos que tenemos que analizar. Realmente también pudimos hacer todo esto porque en ese tiempo San Miguel trabajó en todo esto, es decir, en un convenio con Facultad de Agronomía, hizo la determinación de los casé, es la única determinación de casé que tenemos en Uruguay, esto lo hizo el ingeniero García, sería bueno, no lo quiero cargar a Álvaro, pero sería bueno que Álvaro hiciera los del norte. Tenemos también la forma del bulbo, que en las condiciones de los suelos de Uruguay, y hablamos solo por Uruguay, no son los bulbos tradicionales, no hablamos, eso está claro, no hablamos de un bulbo tradicional, ni zanahoria, ni cebolla, no, es prácticamente un triángulo. Y este fue el último trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho, Álvaro fue el director de la tesis y el tesista debe andar por acá. Hemos analizado la variabilidad de la infiltración de los suelos, y eso nos ha ayudado mucho, porque ahora lo van a ver ustedes en un ensayo que tenemos también, que eso es muy delicado en las condiciones de suelo de Uruguay y en las condiciones en que nosotros manejamos los suelos con herbicida y el gotero bajo la planta. Nosotros, acá en el norte, durante 15 años, llevamos un ensayo de riego en Sazuma, sobre trifolio, en un suelo umbrusol subéutrico. Con ese diseño, es decir, teníamos bloques al azar, era un diseño estadístico, y ese análisis de la aportación de agua, es decir, se basaba en el diseño normal del riego, que es el punto 4, teníamos goteros de 4 litros cada 2 metros, y sobre eso se hizo toda la variación. Siendo rápido, la información más relevante que conseguimos fue esta. Claramente, la disposición espacial del agua es crítica en el resultado de la producción. O sea, lo que la bibliografía dice, que los cítricos no tienen traslocación lateral del agua, es real. No hay traslocación lateral del agua, por lo tanto, en un clima que llueve en 1000–1500 milímetros, es imposible no pensar de regar más del 50% del área radicular. Si regamos menos del 50% del área radicular, nos pasa eso, que no obtenemos óptimos rendimientos. Esto lo volvemos a ver si presentamos todos los resultados. Vemos que ya el solo hecho de cambiar el espaciamiento de 1 metro de goteros de 4 litros por goteros de 2 litros a 50 centímetros mejora. ¿Por qué? Porque mejora el área mojada. Y bueno, por supuesto, el doble de lo que regamos habitualmente mejora, porque eso ensancha totalmente el área mojada en las condiciones nuestras, y capaz, que es por lo cual hemos hecho todo este trabajo,
el riego normal que dábamos no era el adecuado y precisábamos una herramienta que nos mejorara. Pero realmente esto creo que es importante, porque si hacemos un solo cuándo regar y cuánto regar, no nos va a dar todo el resultado. O sea, es importante el cómo regar en nuestras condiciones. Hay mucho que está instalado por diferentes motivos a línea simple y es bastante difícil. Lo otro que sí también se ve acá es que cuando se redujo el caudal del gotero, realmente mejoramos en cuanto a rendimientos. Y eso es lo que yo le decía de la última tesis. O sea, el último trabajo de tesis que hicimos nos demostró que goteros de alto caudal en las condiciones de los brunosoles y argisoles del norte, y si a eso le agregamos que por el uso recurrente del herbicida hay una pérdida de la estructura superficial del suelo, esos quedan sobredimensionados en cuanto a la pluviometría. Recuerden que la pluviometría en el gotero es en un punto. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a no penetrar al suelo, a hacer escorrentía superficial, y cuando nosotros en el balance hídrico le ponemos que la eficiencia del equipo de riego es del 90%, es mentira. Mucha agua corre por superficie y al correr en superficie evapora. Entonces ya tenemos un resultado que no ajusta. Bueno, esto es nada más que lo que usamos para la información, pero el mayor aporte, como ya le digo, es de INEA, es todo el trabajo de INEA, todos los datos que ha logrado INEA. Es importante el último trabajo de Molfino porque es la herramienta más práctica que tenemos hoy para determinar la cantidad de agua que hay en el suelo de Uruguay. Las otras maneras son muy difíciles y bueno, lo ideal es usar la fórmula de Molfino con un análisis propio de nuestras parcelas y en un análisis, como dijo Álvaro, de suelo detallado, es decir, no tomar los análisis CONEAT, pese a que esto está disponible en el nivel CONEAT. Es decir, cuando nosotros nos planteamos realizar un balance hídrico que nos permitiera tomar decisiones con cierto grado de certeza, tenemos que asumir algunas cosas, que no son pocas. Digo, primero, ¿cuál es la exploración radicular que tenemos? Es decir, porque cuando nosotros regamos, lo que mojamos es el suelo y después, a través de la relación suelo-planta, se va a dar la absorción de agua. Nosotros vamos a precisar en el suelo agua y aire suficiente para que la planta esté en un estado de confort. Entonces, en general, trabajos hechos por Carmen, que se ha tomado trabajo de hacer tremendas pozos y calicatas, nosotros hemos entendido que casi el 80% de nuestro sistema radicular, capaz hasta el 85%, Carmen me puede corregir, está en los primeros 40 centímetros. Por lo tanto, si nosotros queremos ir a algo económico en las condiciones de suelo de Uruguay, 40 centímetros nos parece que son suficientes para llevar a la planta a esa situación de confort y que se dedique el 100% a producir. Luego entramos a lo que es realmente un balance y ahí tenemos ingresos y egresos. El primero que tenemos que tomar es el agua existente en el suelo. Cuando nosotros hacemos el balance, empieza de arriba y bueno, y empieza con lo que llovió previo al momento de iniciar el balance y lo que se perdió. Luego tenemos la precipitación, que es un elemento que hay que analizar muy detenidamente. Y el otro aporte es el que hacemos nosotros, que es el riego. Y por otro lado, tenemos egresos. Y estos son delicados, o son los que más juegan en nuestro balance o los más difíciles de cuantificar. Primero tenemos lo que perdemos de la lluvia, o sea, no toda la lluvia es útil para la planta. Ahí en general se usan dos modelos de ecuaciones.
Uno se llama índice de precipitación antecedente y otro es un modelo de LUSDA. El de precipitación antecedente hace hincapié en las lluvias anteriores para saber cuánto de esa lluvia se aprovechó, de la pluviometría anterior, de 6 días antes, cuánto ha llovido esos 6 días, y hace un coeficiente y determina cuánta lluvia se perdió. Mientras que de LUSDA hace todo ese análisis a través del tipo de suelo. O sea, tiene en cuenta más el perfil del suelo que la lluvia. Son diferentes formas de encarar. Hemos hecho un estudio de correlación entre los dos y dan casi iguales. La verdad que dan casi iguales, se pueden usar cualquiera de los dos. Pero es importante porque eso nos da el primer entrada de datum del programa, o sea, cuánta agua aporta el clima. El segundo ya se refiere a lo que decíamos recién del riego, o sea, tenemos que conocer nuestro riego, saber el coeficiente de uniformidad y saber la descarga y si hay escorrentía y todo eso, y determinar un coeficiente de ineficiencia del sistema. Y el punto 3, que es el punto clásico que todos tomamos en el balance, que es la evapotranspiración de cultivo. Digo, acá evidentemente en Uruguay tenemos suerte de que hay cassettes propios, si no tendríamos que usar los cassettes de FAO, pero acá tenemos cassettes de cultivo propio. El problema está cuál es el datum del campo, es decir, cuál es el datum que nos mide la energía para medir la ET0. Digo, lo ideal sería que tuviéramos una estación agrometeorológica que nos permitiera hacer Penman y Monteni. Eso nos haría casi un muy poco error. Pero eso, si lo llevamos a campo, tiene un costo, tiene complicaciones. Por lo tanto, lo mejor que hemos encontrado nosotros es el tanque A. Digo, disponer de un tanque A en cada finca. Y luego entrenar gente para que lo opere correctamente. Es complicado, pero es una base cierta de cuál es la radiación que estamos recibiendo en nuestra quinta. Y en el caso nuestro, como hicimos un aporte de suelo a 40 centímetros, entendemos que tenemos un B textural, no hemos considerado una retroalimentación de nuestro perfil de suelo por aportes de napas profundas. Con esos datos hemos tratado de hacer un balance hídrico que pueda ser operado desde la finca, por la quinta, y no tengamos que intervenir continuamente el personal jerárquico en la toma de decisiones, y que el riego sea una herramienta más dentro de las tantas que se manejan en la quinta. Lo que sí tenemos, que también el programa hace algunas decisiones. Por ejemplo, el riego que tenemos en San Miguel es lo que nosotros llamamos un riego deficitario, un riego localizado deficitario. ¿Por qué? Porque la máxima lámina diaria que puede dar el sistema son 4 milímetros. Y evidentemente en los meses de verano tenemos evapotranspiraciones del cítrico mayores a 4 milímetros. O sea que en ese momento vamos a tener un déficit que va a tener que ser suplido por el agua del suelo. Por lo tanto, es importante trabajar siempre a valores cercanos al 90% mientras haya lluvia y nuestro riego supla, para que cuando lleguemos al punto en que los 4 milímetros no suplen la demanda hídrica, el suelo tenga para suplir agua sin un desgaste de la planta. El umbral de riego está dispuesto al 75% del agua disponible y está calculado que el agua que vamos a aportar llega al 90% del agua disponible. Y estimamos el nivel crítico donde la planta dejaría de estar en estado de confort y pasaríamos a tener un efecto sobre la producción en el 50% del agua disponible. O sea, nunca estamos hablando de punto de marchitez para nada. Y bueno, y esto es
hace una salida, el sistema que hemos hecho hace una salida numérica y hace una salida gráfica. Es decir, lo que se ve en la línea marrón es la variación del contenido de agua en el suelo en milímetros. La línea verde es la línea de capacidad de campo. La zona que está marcada en amarillo nos marca el 50% de la capacidad de campo. Y la horizontal, el eje horizontal X sería ya el punto de marchitez permanente. Las líneas azules son los aportes de agua. Tanto puede ser la lluvia, que son las columnas largas, como los riegos, que son las columnas más cortas que ven ahí abajo. Y en rojo nos está dando la demanda de agua. Como ven, lamentablemente, este es un caso real. En las últimas semanas se hizo un mal uso del riego, se regó por debajo de la necesidad y hemos ya entrado en el punto de demanda, por debajo del punto de demanda crítica. El gran problema que tiene el balance hídrico, tiene dos problemas el balance hídrico. El primero es que los balances hídricos están hechos como análisis post-mortem. O sea, el balance hídrico anda muy bien después que pasó, nos interpreta bien lo que pasó antes, con los valores anteriores, pero no es bueno prediciendo. Y tampoco es bueno cuando nosotros reducimos el intervalo de tiempo del balance. Si nosotros hacemos el balance hídrico de un año, tiene una exactitud casi de 1. Si nosotros llevamos ese intervalo a meses, tiene casi una exactitud de 90% de probabilidad. Si lo pasamos a semanal, ya se va al 60%, y cuando trabajamos a valores diarios, la precisión baja bastante. Por lo cual es una herramienta que sí, es útil, sirve mucho, pero hay que tener ese criterio de la herramienta. O sea, la herramienta tiene, por definición, por forma, ese tema. Y ninguno ni el Simudual KC ni el otro permiten hacer predicciones. Nosotros incorporamos en si ustedes lo ven ahí abajo, está previsto ya riego hasta el 13 de diciembre, incorporamos una etapa de predicción. Sí, para esa etapa de predicción nosotros precisamos otra forma de estimar la energía que va a recibir nuestra quinta para calcular la evapotranspiración. Eso hay diferentes fórmulas. Álvaro nos aportó una fórmula de Luzda, que es la que nosotros estamos usando, y le diré que ajusta en la baja. O sea, si nosotros, como está marcado ahí, regamos solamente por lo que dice esa línea roja, vamos a andar justos. Es decir, es lo que hemos aprendido hasta ahora. Si ustedes ven, en general, cuando una persona ha regado acá, por ejemplo, que está el riego, eso él regó porque nosotros le marcamos ese tiempo de riego. Pero después, cuando pusimos la evapotranspiración real, se fue ahí arriba. Eso es un problema que tenemos, pero realmente después de 2 años de uso, pensamos que el sistema que pudimos hacer contempla los suelos, contempla toda esta información que nos ha brindado INEA, y permite que lo trabaje gente con un mínimo de entrenamiento. Es decir, que es la gran diferencia que puede tener el Winizarek y el Simudual KC, que requiere un entrenamiento más profundo, un entrenamiento en las bases de datos. Esto está hecho simplemente en Excel. Una persona viene, pone los datos en el Excel y automáticamente obtiene esos resultados. Hace un año hemos empezado, igual que Álvaro, con la gente de Tegra, a incorporar la parte de sensores de suelo para validar y quedarnos tranquilos de que esto está funcionando. Y bueno, yo no traje la diapositiva de
de los sensores, porque la puso Álvaro, anda muy bien, y el balance, hasta ahora estamos muy conformes en la correlación que tenemos entre los sensores en el suelo y esto que hacemos. Es decir, los sensores tienen el problema que tienen, digo, son también post-mortem. Esto es una herramienta que realmente le permite al regador tomar las decisiones todos los días de cuánto regar, sin necesidad de que esté un especialista en riego determinando la dosificación del riego. Y en el caso nuestro, el riego es diario, que todavía es más complicado. Es lo que dice Álvaro, si bien está en un montón de fincas automatizados, evidentemente el operario tiene que ir a cambiar el programa. Y bueno, eso sería por ahora todo en los minutos que tenemos. Si después quieren charlar, no hay ningún problema, conversamos. Desde ya, entonces, gracias. Muy bien. ¿Puede haber espacio para una pregunta? Estamos atrasados en la agenda, bastante atrasados. Si no, la discutimos ahí en el café con Álvaro y con Juan Carlos. ¿Sí? ¿Hay una pregunta que alguien no? ¿No? Bueno, pasamos al... Sí, vamos al café entonces.